Dicen que hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse al mismo tiempo. Relaciones que se rompen, puertas que se cierran, planes que parecían seguros y de repente desaparecen. Y en medio de ese caos aparece una pregunta incómoda que muchos creyentes han sentido alguna vez en silencio. ¿Por qué Dios permite que todo se derrumbe cuando uno intenta hacer las cosas bien? Es una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que vive en la mente de muchos corazones sinceros. Porque cuando una crisis llega, no solo se tambalea la estabilidad material o emocional, también se sacude la fe. Y es justo en ese punto donde comienza un proceso que casi nadie entiende en el momento. El proceso del desierto espiritual. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado esta etapa. Un periodo extraño donde parece que Dios guarda silencio, donde las oraciones parecen rebotar contra el cielo, y donde todo lo que antes funcionaba deja de hacerlo. Pero lo sorprendente es que, con el paso del tiempo, quienes han atravesado estos desiertos espirituales suelen mirar atrás y descubrir algo inquietante. Ese silencio que tanto dolía, en realidad estaba preparando algo. Porque hay una verdad profunda que rara vez se menciona. A veces Dios no destruye tu vida, sino la versión equivocada de ella. Y cuando esa versión empieza a caer, lo que parece una tragedia puede convertirse en el comienzo de una transformación que nadie vio venir. Hoy exploraremos esta idea desde una perspectiva humana y espiritual, no desde teorías abstractas, sino desde experiencias reales que han cambiado la vida de muchas personas. Y la pregunta que guiará todo este recorrido es simple, pero poderosa. ¿Y si lo que estás perdiendo no es tu destino, sino las cadenas que te impedían alcanzarlo? Porque entender esto puede cambiar completamente la forma en que interpretas las crisis de tu vida. Cuando Dios rompe las estructuras que parecían seguras, la mayoría de las personas cree que su vida tiene una dirección clara, un trabajo estable, un plan definido, metas que parecen alineadas con lo que siempre soñaron. Pero hay momentos en los que todo eso empieza a fracturarse. Un proyecto que fracasa, una relación que termina, un camino que parecía seguro y de pronto se vuelve incierto. En esos momentos la reacción natural es pensar que algo salió mal. Muchos incluso llegan a preguntarse si cometieron un error espiritual, si tomaron una mala decisión, o si de alguna manera fallaron a Dios. Pero lo que pocas veces se considera es otra posibilidad, que Dios esté desmontando una estructura que nunca fue la correcta. Y eso es difícil de aceptar, porque el ser humano ama la estabilidad, ama sentir que tiene control sobre su futuro. Pero la fe verdadera no se construye sobre el control, se construye sobre la confianza. Y cuando esa confianza no está completamente arraigada, la vida a veces tiene que sacudir las bases que parecían firmes, no para destruir a la persona, sino para enseñarle a depender de algo más profundo que sus propios planes. Es en ese momento donde aparece una fase que muchos describen como una sensación de vacío, un periodo donde todo parece incierto. Pero curiosamente, es también el lugar donde empiezan a surgir las preguntas más honestas del corazón. ¿Quién soy realmente sin mis logros? ¿En qué estaba apoyando mi seguridad? ¿Mi fe dependía de Dios o de que todo saliera como yo quería? Preguntas incómodas, pero necesarias, porque cada una de ellas abre una puerta hacia una transformación interior que antes parecía innecesaria. El silencio de Dios que en realidad está formando algo. Uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente es cuando siente que Dios guarda silencio. Oras, y no hay respuesta inmediata. Buscas dirección, y todo parece confuso. Intentas encontrar señales, y lo único que aparece es incertidumbre. Ese silencio puede ser profundamente doloroso, pero curiosamente, es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para formar el carácter espiritual. Porque cuando todo está claro, la fe no se prueba. Cuando todo funciona, la dependencia de Dios parece fácil, pero cuando el cielo parece callado, algo comienza a revelarse dentro del corazón. Las verdaderas motivaciones, las verdaderas prioridades,
las verdaderas raíces de la fe. Muchas personas descubren en esa etapa que su relación con Dios estaba basada más en respuestas que en confianza, más en resultados que en entrega, y es ahí donde empieza una purificación silenciosa, una especie de reajuste interior, donde la persona empieza a aprender algo que antes no entendía, que la fe no significa tener todas las respuestas, significa caminar incluso cuando no las tienes. Y curiosamente, es en esos momentos donde comienzan a surgir cambios inesperados. La mente se vuelve más reflexiva, el corazón más humilde, las decisiones más conscientes. Es como si la persona estuviera siendo preparada para una versión de su vida que aún no puede ver. Cuando las pérdidas revelan lo que realmente dominaba el corazón, hay algo fascinante en la naturaleza humana. Muchas veces no sabemos qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón, hasta que lo perdemos. Puede ser el dinero, puede ser el reconocimiento, puede ser una relación, puede ser incluso una idea de quién creíamos que debíamos ser. Mientras todo funciona, esas cosas parecen normales, pero cuando desaparecen, el impacto emocional revela cuánto dependíamos de ellas. Y es ahí donde aparece un descubrimiento incómodo. Muchos de los pilares de nuestra identidad no estaban realmente construidos sobre Dios. Estaban construidos sobre circunstancias. Cuando esas circunstancias cambian, la sensación de pérdida puede ser devastadora, pero también puede ser reveladora, porque esa revelación abre una oportunidad, la oportunidad de reconstruir la vida desde un lugar más sólido, un lugar donde la identidad no dependa del éxito, del dinero o de la aprobación, sino de algo más profundo, la relación con Dios. Y cuando ese cambio empieza a ocurrir, algo sorprendente sucede. La persona comienza a experimentar una libertad que antes no conocía, una libertad interior que no depende de lo que ocurre afuera, las crisis que en realidad redirigen el propósito. Algo que muchas personas descubren años después de una crisis es que esa etapa cambió completamente el rumbo de su vida. No en el momento. En el momento todo parece oscuro, pero con el tiempo empiezan a aparecer conexiones que antes eran invisibles. La pérdida de un trabajo que llevó a descubrir una vocación. El final de una relación que abrió espacio para un crecimiento personal profundo. El fracaso de un proyecto que impulsó a buscar un propósito más auténtico. Es como si la vida hubiera estado corrigiendo la dirección. Y aunque el proceso fue doloroso, terminó guiando hacia algo más alineado con el propósito personal. Muchos testimonios espirituales coinciden en algo curioso. Las etapas más difíciles de sus vidas fueron también las más transformadoras, porque las crisis tienen una forma particular de revelar talentos ocultos, despertar la creatividad y fortalecer la fe. Es como si el alma humana se volviera más sensible, más consciente, más abierta a nuevas posibilidades. Y cuando eso ocurre, comienza una etapa completamente distinta. Una etapa donde la persona deja de vivir solo reaccionando a las circunstancias y empieza a vivir con intención. El momento donde todo empieza a reconstruirse. Después de atravesar el caos, el silencio y las pérdidas, llega un momento inesperado, un momento de claridad. No ocurre de un día para otro. Es gradual, pero poco a poco la persona empieza a notar algo distinto. Su manera de pensar ha cambiado. Sus prioridades ya no son las mismas. Lo que antes parecía indispensable ahora parece superficial. Y lo que antes parecía insignificante ahora se vuelve profundamente valioso. La paz, la fe, el propósito, la conexión espiritual. Es en ese punto donde comienza una reconstrucción diferente, no basada en la urgencia de recuperar lo perdido, sino en la sabiduría de construir algo mejor, algo más alineado, algo más auténtico. Y curiosamente, cuando esa transformación interior ocurre, muchas cosas externas también empiezan a cambiar. Nuevas oportunidades aparecen, nuevas relaciones llegan, nuevas ideas comienzan a tomar forma, no como una recompensa mágica, sino como el resultado natural de una persona que ha cambiado profundamente por dentro. El verdadero significado de la prosperidad. Después de todo este proceso, muchas personas llegan a una conclusión inesperada.
La prosperidad verdadera no es solo económica, es espiritual, es emocional, es mental, es vivir con dirección, paz y propósito. Y cuando esa forma de prosperidad se establece en el corazón, el dinero deja de ser un amo y se convierte simplemente en una herramienta. La vida deja de girar alrededor del miedo a perder y comienza a girar alrededor del deseo de vivir con sentido. Es una perspectiva completamente distinta, una perspectiva que solo se descubre después de atravesar momentos difíciles, porque a veces las crisis no llegan para destruir tu vida, llegan para revelar quién puedes llegar a ser. Al mirar todo este recorrido, aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No todo lo que se pierde es una tragedia. A veces es una liberación. A veces es una redirección. A veces es la única manera de llevarte hacia una vida más alineada con el propósito que Dios tenía desde el principio. La pregunta entonces no es por qué ocurrió la crisis. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste de ella? ¿Seguirás interpretando tus pérdidas como fracasos? ¿O comenzarás a verlas como parte de una transformación más profunda? Porque tu vida puede cambiar completamente dependiendo de la respuesta que elijas. Y si este mensaje resonó contigo, si de alguna manera te ayudó a ver tus experiencias desde otra perspectiva, entonces te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos explorando esas verdades profundas que no solo cambian la manera de pensar, sino también la manera de vivir. Y recuerda algo importante. A veces el final de una etapa no es una derrota, es simplemente el comienzo de la vida que estaba esperando por ti.